La millonaria dijo: «Quiero un hijo. Ayúdame». Y el padre soltero respondió nervioso: «Bueno, digamos que sí. Ayúdame a tener un hijo». «Estás borracha, vete a casa». Ella estaba en la cima: poder, dinero, reputación. Él era invisible, un cartero con una hija en brazos. Una sola noche lo destruyó todo, o lo salvó. Esta es la historia de cómo, de la desesperación, nació una familia que nadie había planeado. Antes de comenzar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. Valeria Lanskaya estaba sentada en el salón de baile vacío del hotel, incapaz de dejar de llorar. A su alrededor aún olía a champán y perfumes caros. Una hora antes allí se celebraba la presentación de su nuevo proyecto. Ahora solo quedaban los camareros recogiendo copas. Y ella, una de las mujeres más ricas del país, con un vestido de 300.000 rublos y el rímel corrido por las mejillas. El acuerdo se había caído. Los socios se habían ido con la competencia. Todas las sonrisas y apretones de mano resultaron ser mentira. Pero no era solo eso. Hoy se cumplían 5 años desde el día en que perdió a su hija. 5 años en los que su vida se convirtió en trabajo interminable. Cifras, reuniones, todo lo que la ayudaba a no pensar. Pero hoy su coraza se había roto. Valeria se había bebido media botella de coñac allí mismo, en un rincón del salón, mientras todos se iban. Ya no le importaba su reputación ni lo que la gente pudiera decir mañana en los titulares. «Disculpe, necesita ayuda». Un hombre de unos 30 años estaba junto a ella, con una chaqueta sencilla y vaqueros. Un rostro común, nada especial, no del tipo que aparece en fiestas de élite. Valeria alzó hacia él una mirada turbia. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz ronca. «Oleg. Estaba entregando unos documentos para la administración del hotel, lo vi y pensé. Quizá deba llamar un taxi». Valeria quiso mandarlo lejos, pero en cambio estalló en un llanto aún más fuerte. Oleg se desconcertó, pero no se fue. Se sentó a su lado, le ofreció una servilleta, guardó silencio, no preguntó, no dio consejos, solo estuvo allí. Y eso, por alguna razón, fue más importante que cualquier palabra. «Llévame a casa», dijo Valeria cuando pudo hablar. «Te pagaré». «No necesito dinero», respondió Oleg en voz baja. «Solo quiero ayudar». Fueron en su viejo coche por la ciudad nocturna. Valeria miraba por la ventana en silencio. Oleg tampoco hablaba, solo le pidió la dirección una vez. Cuando llegaron al edificio de lujo en el centro, él la ayudó a bajar. Ella tambaleó y él la sostuvo del brazo. En el ascensor, Valeria lo miró de pronto con atención. En sus ojos no había codicia ni cálculo, solo cansancio y una tristeza tranquila, parecida a la suya. «Sube conmigo», dijo Valeria. «Tengo miedo de estar sola». Oleg dudó. Sabía que no era correcto, que era un desconocido, que mañana ella podría arrepentirse. Pero algo en la voz de Valeria, desesperado y vulnerable, lo hizo asentir. El apartamento de Valeria era enorme y frío como un museo. Paredes blancas, muebles caros, ni una sola fotografía. Oleg la siguió sintiéndose fuera de lugar. Valeria se sirvió más coñac con manos temblorosas, se lo bebió de un trago. Luego miró a Oleg como si lo viera por primera vez. «¿Por qué eres tan bueno?», preguntó. «A mi alrededor solo hay mentirosos y depredadores. ¿Y tú? Tú eres diferente». «Soy una persona común», respondió Oleg. «Solo vivo, trabajo, crío a mi hija. Nada especial». «¿Una hija?». Valeria se sobresaltó. «¿Tienes una hija?». «Sí, Arina. Tiene 8 años. Vivimos solos. Su madre se fue cuando la niña tenía 1 año. Dijo que no estaba lista para ser madre». Valeria se dejó caer en el sofá. Las lágrimas volvieron sin control. Le contó lo que no le había dicho a nadie en años, cómo, 5 años atrás, perdió a su hija en el 7º mes de embarazo, cómo su marido la abandonó en su peor momento diciendo que no quería relacionarse con una fracasada, cómo se cerró,
se volvió dura, se convirtió en una máquina de hacer dinero porque no sabía hacer otra cosa. Y cómo deseaba sentirse viva otra vez, pero tenía miedo. Miedo de no poder. Miedo de no merecer la felicidad. Quiero un hijo, susurró Valeria, mirando a Oleg a los ojos. Quiero volver a ser madre, pero no puedo. No sé cómo empezar de nuevo. Oleg no sabía qué decir. Él también estaba roto a su manera, años en soledad, trabajo duro, preocupación constante por su hija. Pero ahora, al ver a aquella mujer tan fuerte y exitosa llorando como una niña, sintió que eran iguales. Dos personas solitarias, heridas, aferrándose a una última esperanza. Lo que pasó después ocurrió solo. No por pasión, no por amor, sino por desesperación, por el deseo de no estar solos ni un instante. Valeria se acercó a él, y Oleg no la rechazó. Se aferraron el uno al otro como náufragos a los restos de un barco. Esa noche, en un apartamento frío y vacío, dos personas rotas buscaron salvación en los brazos del otro. No fue amor, fue un intento de sobrevivir. La mañana llegó cruel e implacable. Valeria se despertó con un dolor de cabeza y recuerdos confusos. Junto a ella dormía un hombre desconocido. Recordó su rostro, sus palabras, lo que pasó, y sintió pánico en lugar de alivio. ¿Qué había hecho? Ella, Valeria Lanskaya, una empresaria reconocida, se había acostado con un simple cartero. Si aquello salía a la luz, su reputación sería destruida por completo. Socios, competidores, la prensa, todos caerían sobre ella como buitres. Se levantó y se vistió rápido. Cuando Oleg despertó, Valeria estaba de espaldas junto a la ventana. Su rostro había recuperado la frialdad habitual. La máscara había vuelto. «Tienes que irte», dijo con voz plana sin mirarlo. Oleg se sentó en la cama, desconcertado. Ayer ella lloraba en su hombro, le rogaba que no la dejara sola, y ahora le hablaba como a un sirviente. «Valeria, yo». «No digas nada. Lo de ayer fue un error. Olvidemos todo. Te pagaré por la molestia». «No necesito dinero», respondió Oleg en voz baja. «¿Qué pensabas?», replicó Valeria girándose de repente, con los ojos fríos y duros. «¿Que ahora estaremos juntos? ¿Que me enamoré de ti en una noche? No me hagas reír. Solo fue sexo». No dijo nada más. «Vete». Oleg se vistió en silencio. Ya en la puerta, se volvió. «No me arrepiento de haberte ayudado, pero te equivocas. Ayer fuiste real, y ahora solo te escondes, como siempre». La puerta se cerró. Valeria se quedó sola en su enorme y vacío apartamento. Se dejó caer al suelo y volvió a llorar. Pero esta vez las lágrimas eran distintas. No de desesperación, sino de vergüenza. Vergüenza por haber alejado al único hombre que la había visto tal como era. Vergüenza por volver a ponerse una máscara. Vergüenza por no haber sido sincera ni siquiera consigo misma. Oleg iba camino a casa como aturdido. Se sentía usado, sucio. Todo el día pasó como en una nube. Arina le hablaba algo durante el desayuno, pero él apenas escuchaba. En el trabajo, los compañeros le preguntaban por qué estaba tan sombrío, pero Oleg guardaba silencio. Por la noche, cuando su hija se durmió, se quedó sentado en la cocina, intentando entender qué había pasado. Valeria era hermosa, exitosa, rica. Pero, sobre todo, estaba tan rota como él. En sus ojos había visto el mismo dolor que llevaba dentro desde hacía años. Y eso fue lo que más lo conmovió. Pero ahora lo entendía, los ricos y los pobres no pueden estar juntos. Viven en mundos distintos. Para ella él no había sido más que un accidente, un momento de debilidad que seguramente ya había olvidado. Valeria pasó los días siguientes intentando volver a su rutina. Reuniones, llamadas, negociaciones, pero algo había cambiado. No podía sacar de su cabeza aquella noche. No el sexo, sino lo de antes, la conversación, la sinceridad, la sensación de ser comprendida. Se sorprendía pensando en Oleg, en su voz tranquila, sus ojos cansados, sus palabras simples,
en cómo la escuchaba sin juzgarla, en que por primera vez en muchos años se había sentido viva. 2 semanas después, Valeria entendió que algo no iba bien. Retraso. Náuseas por las mañanas. Compró una prueba de embarazo. 2 líneas. Embarazada. El mundo se le dio vuelta. Se sentó en el baño con el test en la mano sin saber si reír o llorar. Quería un hijo, lo había soñado, pero no así. No fruto de un encuentro casual con un desconocido. No en esa situación. Su primera idea fue un aborto. Rápido, silencioso, nadie sabría nada. Pero las manos le temblaban tanto que no podía ni marcar el número de la clínica. Recordó el rostro de su primera hija en la ecografía. Recordó cómo soñaba con tenerla en brazos. Recordó el dolor de la pérdida. No podría abortar. Aunque esto destruyera su vida, aunque todos se alejaran, conservaría a ese bebé. Pero había un problema. Oleg, el padre, tenía derecho a saberlo. Valeria se sentó frente al ordenador y encontró su lugar de trabajo, una oficina de correos en un barrio viejo de la ciudad. Fue allí al día siguiente. Oleg estaba en el mostrador, clasificando paquetes. Al verla, se quedó inmóvil. Ella se acercó y él notó su rostro pálido y tenso. «Necesito hablar contigo», dijo Valeria en voz baja. A solas. Salieron a la calle. Oleg la miraba esperando. Valeria tomó aire. «Estoy embarazada. De ti». Silencio. Oleg palideció, abrió la boca, pero no pudo decir nada. Por fin consiguió hablar. «¿Estás segura?» «Sí. Me hice 3 pruebas, todas positivas. Mañana voy a una ecografía». «¿Y qué piensas hacer?» «Tenerlo. No puedo abortar, pero tenías derecho a saberlo y decidir si quieres ser parte de esto o no». Oleg se apoyó en la pared. Le daba vueltas la cabeza. Otro hijo. De una mujer con la que había pasado solo una noche, una mujer que lo había rechazado con tanta crueldad. Pero al mirarla, no vio a la empresaria fría, sino a una mujer asustada, haciendo todo por mantenerse firme, pero al borde del colapso. Recordó a Arina, su hija, a quien amaba más que a la vida. Recordó lo que era criar a un niño solo. Recordó cómo su esposa los había abandonado. No abandonaría a su hijo. Aunque todo fuera un caos, aunque pareciera una locura. «Voy a estar», dijo Oleg con firmeza. «Voy a formar parte de esto. El niño no tiene la culpa de nada, y no debes pasar por esto sola». Valeria no esperaba esa respuesta. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero ahora eran distintas, no de desesperación, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria temía abrir los ojos por la mañana, su mundo se había movido de su lugar. La prueba de embarazo, 2 líneas. La sensación de que algo cambiaba no la abandonaba desde hacía días. Pero lo más difícil era aceptar que su vida, tan perfectamente organizada, había salido de control. Pasó toda la noche en la cocina, contando minutos. Dentro de ella estallaba el pánico. ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? Podría ser no solo una mujer exitosa, sino una madre otra vez, y esta vez hacerlo bien. Miró su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana y solo entonces entendió lo cansada que estaba de fingir ser fuerte. Al amanecer, la decisión llegó sola. El aborto era imposible. Solo pensarlo le parecía traicionarse a sí misma y a la vida que llevaba dentro. Pero aún faltaba lo más difícil, hablar con Oleg. Al día siguiente, Valeria llegó a la oficina de correos donde él trabajaba, justo antes del cierre. Oleg clasificaba cartas, moviendo las manos como si buscara distraerse de sí mismo. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Por primera vez en años, se avergonzó de su propia fuerza. Oleg la vio enseguida. Sus ojos se agrandaron, y en ellos había miedo y una débil esperanza que intentaba esconder. Hablaron en un pasillo de servicio. Valeria fue sincera, sin intentar mostrarse superior. Le dijo que estaba embarazada, que no quería estar sola, pero que no exigía nada. Oleg guardó silencio durante mucho tiempo.
Su rostro no mostraba ni alegría ni pánico, solo una profunda concentración. Finalmente dijo: «No puedo dejarte. Arina debe saber que tiene un hermano o una hermana, aunque tú y yo seamos tan distintos». Para Valeria, esas palabras fueron mucho más que apoyo. Fue como volver a respirar. Por primera vez desde aquella noche terrible en que perdió a su primer hijo, alguien se ponía de su lado por voluntad propia. Oleg no era un héroe, pero tenía la fuerza de ser honesto. Las semanas siguientes fueron tan inquietantes como extrañas. Por primera vez en muchos años, Valeria no controlaba el guión de su propia vida. Ella se obligaba a mantenerse fría, contenida, a no permitir que Oleg entrara más allá de lo necesario. Pero verlo llegar a cada encuentro, nervioso, encorvado, pero sin huir, resultó ser una terapia paciente para su alma protegida. Oleg intentaba comprender la magnitud de la nueva responsabilidad. Otro niño, un mundo completamente ajeno, una mujer a la que casi no conocía. Una noche, cuando Valeria ya se iba, Oleg se atrevió a preguntar: ¿alguna vez eres feliz? Valeria no encontró respuesta de inmediato. Recordó los primeros meses después de perder a su hija, cuando no podía salir de la habitación y solo trabajaba. Recordó cómo se enfadaba consigo misma y con su marido, cómo se prohibía sentir absolutamente nada. Entonces, la felicidad parecía algo inventado, y con los años esa sensación no desapareció. Solo ahora, al reconocer la coraza que cubría su corazón, dijo de pronto: «He olvidado cómo se hace, pero quiero aprender de nuevo. Quizá tú puedas enseñarme». Desde aquella noche, sus encuentros se volvieron un poco más sencillos. Valeria y Oleg aprendían a hablar entre ellos. Discutían sobre crianza, compartían miedos, incluso reían. La risa era torpe, insegura, pero auténtica. Un día, Arina llegó a una de sus reuniones. Una niña delgada y tímida, con ojos tristes y una trenza inusualmente ordenada. Valeria vio en ella una soledad ajena y de pronto le asustó lo mucho que se parecía a la suya. Entonces decidió no huir, intentar formar parte de aquel pequeño universo, aunque diera miedo. La nueva vida entraba poco a poco en su órbita común. Oleg aprendió a comprar productos para embarazadas. Valeria, por primera vez en décadas, preparaba el desayuno no solo para ella. Iban juntos al médico, escuchando los débiles latidos del corazón del bebé aún no nacido. El silencio ya no parecía frío, al contrario, les daba tiempo para comprenderse sin palabras. En un momento inesperado, Valeria le contó a Oleg aquella noche en la que perdió a su hija. Le habló de cómo se rompió por dentro, de cómo su marido la traicionó, de cómo los médicos repetían diagnósticos mientras ella solo quería ver una cosa: que su hija respirara. Oleg tomó su mano en silencio y la apretó con fuerza. Para Valeria, eso valió más que 1000 palabras. Alguien se quedó a su lado, no huyó, no se dio la vuelta, no la juzgó. Al final del capítulo, Valeria vio su casa de otra manera. Ya no había solo eco. En la cocina alguien comía pizza con las manos. En el pasillo, Arina dibujaba gatitos graciosos con tizas en la pared. Oleg se quedaba dormido en el sofá con un libro de cuentos abierto. Incluso los miedos de Valeria ya no eran tan aterradores. Detrás de cada uno había una oportunidad de formar parte de algo vivo, real. Valeria estaba de pie frente a la ventana de su oficina, mirando la ciudad que antes le parecía su reino. Ahora todo era distinto. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Oleg. «Hoy Arina quiere conocerte. Ven a cenar». Ella leyó el mensaje 3 veces. El miedo le apretó la garganta. ¿Y si no le gustaba a la niña? ¿Y si todo salía mal? Con dedos temblorosos escribió la respuesta. «Iré». ¿A qué hora? Por la tarde, Valeria estaba ante la puerta del modesto apartamento en un barrio antiguo. En sus manos llevaba una bolsa con juguetes y dulces. No sabía que se les regalaba a los niños, así que compró todo lo que le pareció adecuado. Oleg abrió la puerta. Estaba con ropa de casa, el pelo despeinado, el rostro cansado, pero los ojos llenos de calidez. «Pasa».
Arina está un poco nerviosa, pero tenía muchas ganas de verte. Valeria entró. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Dibujos infantiles en las paredes, libros en las estanterías, olor a borsch desde la cocina. De una habitación asomó una niña delgada, de grandes ojos grises y una trenza rubia hasta los hombros. Observaba a Valeria con curiosidad y cautela. «Hola», dijo Arina en voz baja. «Hola». Valeria se agachó para quedar a la altura de la niña. «Soy Valeria. Puedes decirme Valia. Tu papá me ha contado mucho sobre ti. Papá dijo que tú serás la mamá de nuestro bebé». Arina ladeó la cabeza. «Y para mí también serás mamá». Valeria se quedó inmóvil. Oleg, desde la puerta de la cocina, tampoco sabía qué decir. Valeria sintió como algo se apretaba dentro de ella, no por miedo, sino por una ternura inesperada. «No lo sé, Arina. Nunca he sido mamá de una niña tan grande y tan lista como tú. Pero me gustaría mucho ser tu amiga. Podemos intentarlo». Arina lo pensó y luego asintió. «Vale, pero solo si sabes jugar al escondite». Valeria se rió por primera vez en semanas, de forma sincera. «Hace mucho que no juego, pero lo intentaré». La cena transcurrió sorprendentemente bien. Arina habló del colegio, de sus amigas, de cómo quiere tener un gatito pero su papá aún no lo permite. Oleg cocinaba, sonreía, y a veces miraba a Valeria para comprobar si estaba cómoda. Valeria se sentía extraña, como si hubiera entrado en otro mundo, más lento, más sencillo, más cálido. Un mundo que había olvidado o quizás nunca había conocido. Después de la cena, Arina llevó a Valeria a su habitación para enseñarle sus dibujos. Valeria observó las casas, flores y muñequitos coloridos. «¿Y quiénes son estos?», preguntó, señalando un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros, papá, yo y el bebé». Arina se sonrojó. «Lo dibujé ayer. Quería que el bebé tuviera una familia». A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a la niña con cuidado, como si temiera asustarla. «El bebé tendrá una familia. Te lo prometo». Cuando Arina se durmió, Valeria y Oleg se quedaron solos en la cocina. Oleg puso a calentar agua y sacó unas galletas. Se sentaron en silencio, pero ahora era un silencio distinto, no tenso, sino tranquilo. «Gracias por venir», dijo Oleg en voz baja. «Arina necesita a una mujer cerca. Yo hago lo que puedo, pero no siempre sé cómo hablar con ella de cosas de niñas». «Yo tampoco entiendo todavía cómo ser madre», confesó Valeria. «Tengo miedo de fallar». «Todos tienen miedo. Yo todavía lo tengo cada día. Pero lo importante es intentarlo». Valeria lo miró. En los ojos de Oleg había tanta sinceridad que a ella le dieron ganas de contarlo todo. «Cuando perdí a mi hija», empezó lentamente, «pensé que nunca más podría amar, que algo dentro de mí se había roto para siempre. Mi esposo se fue una semana después del funeral. Dijo que no podía estar con una mujer que no había podido darle un heredero. Lo odié. Me odié a mí misma. Me encerré en el trabajo y decidí que los sentimientos eran una debilidad». Oleg escuchaba sin interrumpirla. Valeria continuó, y las palabras salían solas, sobre los años de soledad, sobre el apartamento vacío, sobre las reuniones interminables que llenaban el tiempo pero no la vida, sobre aquella noche en que conoció a Oleg y como por primera vez en años sintió que podía respirar. «No sé si lo nuestro funcionará», dijo al final. «Somos demasiado diferentes, pero quiero intentarlo por el niño, por Arina, por mí misma». Oleg extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Valeria. «Lo intentaremos juntos». Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo de acercamiento lento. Valeria iba a su casa todos los fines de semana. Paseaban por el parque, hacían pasteles, veían dibujos animados. Oleg enseñaba a Valeria a cocinar. Ella se reía de sus torpes intentos de cortar las verduras de manera uniforme. Arina le mostraba cómo hacer trenzas, aunque a Valeria le salían terribles.
Poco a poco empezaron a parecerse a una familia. Una tarde, Arina se subió al regazo de Valeria y apoyó la cabeza en su vientre. ¿El bebé ya me oye?, preguntó. Supongo que sí, sonrió Valeria. ¿Quieres hablarle? Hola, bebé. Soy tu hermana Arina. Te voy a enseñar a dibujar y a jugar al escondite, y te voy a proteger de todos, lo prometo. Valeria acariciaba la cabeza de la niña y sentía como algo dentro de ella se derretía. Ese hielo que llevaba años cargando empezaba a desaparecer. Era algo aterrador y hermoso a la vez. Pero la conversación más importante ocurrió después. Valeria y Oleg paseaban por el malecón al atardecer. Hacía calor, las farolas brillaban y la gente pasaba riendo y conversando. Valeria se detuvo junto a la barandilla, mirando el río. Oleg, tengo que decirte algo. Te escucho. Tengo miedo. Miedo de perder al bebé otra vez. Miedo de no poder con esto. De no ser una buena madre. De fallarte a ti y a Arina. Oleg la giró hacia él. Valia, escúchame. No estás sola. Yo estaré contigo. Arina estará contigo. Vamos a pasar por esto juntos. Incluso si es difícil, incluso si te caes, nosotros te levantaremos. ¿Por qué crees tanto en mí? Casi no me conoces. Conozco lo importante. Eres fuerte. No te rendiste cuando pudiste hacerlo. Viniste a mí y dijiste la verdad. Intentas estar cerca de Arina aunque te dé miedo. Eso es suficiente. Valeria lo abrazó fuerte, desesperadamente. Oleg la abrazó de vuelta. Se quedaron así mucho tiempo, hasta que oscureció por completo. Esa noche, cuando Valeria se marchaba, Arina de pronto preguntó: Valia, ¿vas a vivir con nosotros? Valeria se quedó desconcertada. Oleg tampoco sabía qué decir, pero Arina la miraba con tanta esperanza que el corazón se le encogió. Lo pensaré bien, respondió Valeria con suavidad. Es una decisión importante. Está bien, pero me gustaría que vivieras con nosotros. Eres buena. Camino a casa, Valeria pensaba en esas palabras. Tal vez, por primera vez en su vida, realmente podía ser parte de algo más grande que ella misma. De una familia. Una familia de verdad. Una semana después, Valeria llamó a Oleg. Estoy de acuerdo. Me mudaré con ustedes, si están listos para aceptarme. Más que listos. En la voz de Oleg había una sonrisa. Bienvenida a casa, Valia. La mañana empezó con una llamada telefónica. Valeria abrió los ojos y vio un número desconocido en la pantalla. Su corazón dio un salto inquieto. Contestó. Valeria Lanskaya. Una voz femenina, fría y profesional, respondió. Sí, buenos días. Llamamos de la revista Vida Urbana. Tenemos algunas preguntas sobre su vida personal. ¿Es cierto que está embarazada de un cartero? ¿Puede comentar al respecto? Valeria se incorporó bruscamente. Se le fue la sangre del rostro. ¿De dónde sacaron esa información? De fuentes confiables. ¿Es verdad o no? Sin comentarios. Colgó. Las manos le temblaban. Marcó a Oleg. Los tonos parecían interminables. Hola. Oleg respondió con voz somnolienta. Oleg, tenemos un problema. La prensa lo sabe. Sabe de nosotros, del bebé. Todo. ¿Qué? ¿Cómo lo supieron? No lo sé, pero es una catástrofe. Me llamaron de una revista. En poco tiempo estará en todas partes. Silencio. Luego Oleg suspiró profundamente. Valia, tranquila. Lo resolveremos. Ven a casa y pensaremos juntos qué hacer. Valeria se vistió y salió. Camino a casa de Oleg, su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, colegas, incluso conocidos lejanos. Lo puso en silencio y apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En su cabeza solo retumbaba una pregunta. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién filtró la información? Cuando llegó,
Oleg abrió la puerta con expresión sombría. Tenía una tableta en las manos. En la pantalla, un artículo. Titular. La reina de hielo del mundo de los negocios se queda embarazada de un simple cartero. ¿Escándalo o cálculo? Ya lo publicaron, dijo Oleg en voz baja. Hace una hora y ya tiene miles de visitas. Valeria tomó la tableta y empezó a leer. El artículo estaba lleno de insinuaciones, suposiciones sucias. La llamaban cínica. Decían que usaba a Oleg para su imagen. A Oleg lo pintaban como una víctima, un ingenuo atrapado por una depredadora. Había incluso fotos, ella saliendo de su casa, paseando con él y Arina por el parque. ¿Quién pudo hacer esto?, susurró Valeria. No lo sé, pero parece que nos estuvieron siguiendo. Oleg se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Valia, tenemos que decidir cómo reaccionar, callar o decir la verdad. Si decimos la verdad, será peor. Nos destrozarán. Tú perderás tu trabajo. Arina sufrirá. Yo perderé mi negocio. Y si guardamos silencio, escribirán lo que quieran, y será aún peor. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Todo se derrumbaba. Todo lo que había construido tan lenta y cuidadosamente, esa frágil familia, esa nueva felicidad, se hacía trizas con una sola llamada. De pronto la puerta se abrió de golpe. Arina entró corriendo con una tableta en las manos. El rostro estaba lleno de lágrimas, los ojos rojos. Papá, en internet escriben cosas sobre nosotros. Las chicas del colegio me lo enseñaron. Dicen que Valia es mala, que te engaña. Oleg se levantó de un salto y tomó a su hija en brazos. Arina, escúchame. Eso no es verdad. Valia es buena. Estamos juntos. Somos una familia. No escuches lo que dicen los demás. Pero se ríen de mí. Dicen que mi papá es un tonto, que somos pobres, que Valia nos compró. Arina rompió a llorar. Valeria sintió como algo dentro de ella se desgarraba. Se acercó y se agachó junto a Oleg. Arina, mírame. Valeria tomó el rostro de la niña entre sus manos. Yo te quiero a ti, a tu papá, y al bebé que estamos esperando. No me importa lo que digan los demás. Somos una familia, y ningún artículo va a cambiar eso. ¿Me entiendes? Pero, ¿por qué dicen esas cosas? ¿Por qué son malos? Porque la gente teme lo que no entiende. Pero nosotros somos más fuertes de lo que creen. Te lo prometo. Arina sollozó y abrazó a Valeria. Oleg las abrazó a las dos. Se quedaron así mucho rato, hasta que Arina se calmó. Cuando la niña se fue a su cuarto, Oleg y Valeria se quedaron solos en la cocina. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Oleg. No lo sé, pero no podemos callar. Hay que decir la verdad, nuestra verdad. Que decidan ellos si quieren creerla o no. ¿Estás segura? Puede empeorar todo. Estoy cansada de esconderme, cansada de tener miedo. No hemos hecho nada malo. Solo intentamos ser felices y tenemos derecho a ello. Oleg asintió. Escribieron una declaración juntos, corta y sin adornos. Contaron cómo se conocieron, que iban a criar al hijo juntos, que se amaban. Sin palabras grandes ni pompa. Solo la verdad. Valeria publicó el texto en sus redes sociales, Oleg en las suyas. Y esperaron. La reacción fue inmediata. Los comentarios cayeron como una avalancha. Algunos los apoyaban, decían que era hermoso y valiente. Otros los acusaban, se burlaban, insultaban. Los teléfonos no paraban de sonar por las llamadas de periodistas. Valeria los apagó. Pero lo peor ocurrió por la tarde. Oleg llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Tenía el rostro ceniciento, los ojos vacíos. Me despidieron, dijo en voz baja. ¿Qué? El jefe me llamó a su despacho y dijo que estaba creando problemas a la empresa con mi vida privada, que los clientes se quejaban, que era mejor que renunciara antes de que me despidieran oficialmente. Valeria se levantó de golpe. Eso es ilegal. Vamos a demandarlos. Valia, cálmate. No quiero juicios. No quiero que todo esto se alargue meses.
Nuestro bebé nacerá pronto. Necesito un trabajo, no un pleito. Pero es injusto. La justicia es relativa. Oleg se dejó caer en una silla, agotado. Encontraré otro trabajo, de alguna manera. Valeria se sentó a su lado y tomó su mano. Te ayudaré. Tengo contactos. Te concederé un puesto. No. No quiero que resuelvas mis problemas. Yo puedo solo. Oleg, no seas orgulloso. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Oleg la miró. Sus ojos mostraban cansancio, pero también gratitud. Gracias, Valia. Pero de verdad quiero hacerlo yo. Necesito saber que puedo. Los días siguientes fueron un infierno. Los artículos se multiplicaban, aparecieron noticias falsas. Alguien escribió que Valeria le pagaba a Oleg por sexo. Otro inventó que ella lo chantajeaba con el embarazo. A Arina la acosaban en el colegio. Los niños pueden ser crueles, no entienden lo que hacen. La niña llegaba llorando cada día. Lo peor fue cuando apareció en las noticias una entrevista del exmarido de Valeria. Hablaba con una sonrisa despreocupada, como si hablara del clima. Valeria siempre ha sido una mujer fría y calculadora, decía a la cámara. Usa a la gente. Ese pobre cartero es solo otra víctima. Ella quiere un hijo a cualquier precio, aunque tenga que destruir la vida de otro. Me alegro de haberme ido a tiempo. Valeria veía la entrevista sin poder respirar. Las lágrimas corrían solas. Oleg la abrazó, la apretó contra él. No lo escuches, miente. Tú no eres así. Yo sé quién eres. Pero todos le creerán. Él es famoso, exitoso. Y yo solo soy una mujer que cometió un error hace 5 años y no consigue olvidarlo. Tú no eres un error. Eres la mujer más fuerte que conozco, y vamos a superar esto juntos. Esa noche Valeria no durmió. Acostada en la oscuridad, pensó si valía la pena haber empezado todo. Quizás debería haberse hecho un aborto, haberse quedado sola, vivir como antes, sin dolor, sin este horror. Pero puso la mano sobre su vientre y sintió un suave movimiento. El bebé se movía, crecía dentro de ella. Su hijo de ambos. Y por eso valía la pena luchar. A la mañana siguiente Valeria y Oleg estaban en la cocina tomando café en silencio. Arina aún dormía. De pronto Oleg dijo: He decidido hacerme maestro. ¿Qué? Maestro. Siempre quise serlo. En el colegio pensaba que algún día enseñaría, pero no pudo ser. Necesitaba dinero y tuve que entrar a correos. Pero ahora, ¿y si esto es una señal? ¿Y si es momento de hacer lo que quiero y no lo que debo? Valeria lo miró. En sus ojos brillaba una chispa por primera vez en días. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Estuve pensando, si todo se está derrumbando, ¿por qué no empezar de nuevo? Exacto. Valeria sonrió por primera vez en días. Entonces te ayudaré, pagaré los cursos, te apoyaré. Lo lograremos. Lo lograremos, repitió Oleg, apretando su mano. En ese momento Valeria entendió, la tormenta aún no había terminado, vendrían más dificultades, más artículos, más juicios, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Valeria estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo la nieve caía sobre la ciudad. 7º mes de embarazo. El vientre enorme, la espalda dolorida, las piernas hinchadas. Los médicos le habían advertido. Hay riesgo de complicaciones. Es mejor quedarse en casa y no ponerse nerviosa. 2 meses atrás había dejado definitivamente su lujoso apartamento. Allí, en aquel piso pequeño, era más estrecho, más simple, pero más cálido. Valia, ven a desayunar, gritó Oleg desde la cocina. Valeria se giró. En la mesa había panqueques, mermelada, té. Arina ya estaba sentada, moviendo los pies y sonriendo. Mira, aprendí a dar vuelta a los panqueques, dijo orgullosa la niña. Papá me enseñó. Muy bien. Valeria se sentó a la mesa y acarició la cabeza de Arina. ¿Me enseñarás? Claro, solo ten cuidado, tienes la barriga grande y puedes caerte.
Oleg se rió. Arina tiene razón. Mejor quédate sentada y descansa. No puedo simplemente sentarme, me aburro. Entonces veamos una película por la noche, todos juntos, propuso Oleg. Sí. Arina dio un brinco en la silla. ¿Podemos ver una caricatura? Podemos, asintió Valeria. Después del desayuno, Oleg se fue a sus cursos. Ya llevaba 3 meses estudiando para ser maestro de primaria. Valeria financiaba su formación no como benefactora, sino como socia. Habían acordado que ella ayudaría ahora y él devolvería el dinero cuando empezara a trabajar. Oleg se resistió al principio, pero Valeria insistió. Somos una familia, dijo ella. La familia se ayuda. Arina se fue a la escuela. Valeria se quedó sola, se sentó en el sofá y puso la mano sobre su vientre. La niña se movía activamente. Irena, así lo había mostrado la ecografía. Eligieron el nombre juntos. Valeria le hablaba en voz baja, como hacía cada día. Hola, pequeña. Soy mamá. Pronto nos veremos. Te espero tanto, me da miedo y a la vez te espero con todo mi corazón. Prometo amarte siempre, no dejarte y protegerte de todo. Un movimiento en respuesta. Valeria sonrió entre lágrimas. Por la tarde vieron la caricatura. Arina se acomodó entre Valeria y Oleg, abrazando a ambos. Valeria se sentía feliz, una felicidad simple y tranquila que antes ni siquiera había imaginado. En medio de la película, Arina preguntó de repente. Valía, ¿ahora eres mi mamá? Valeria se quedó inmóvil. Oleg también se tensó. Nunca habían hablado de ello directamente con la niña por miedo a presionarla. Arina, no quiero reemplazar a tu mamá, dijo Valeria con cuidado, pero te quiero y quiero estar siempre contigo. Yo quiero que seas mi mamá, respondió Arina con seriedad. Mi mamá se fue hace mucho. Casi no la recuerdo. Pero tú estás aquí. Eres buena y no te vas. ¿Puedo llamarte mamá? Valeria no pudo contener las lágrimas y abrazó a Arina con fuerza. ¿Puedo? Claro que puedes. Oleg las abrazó a ambas. Se quedaron así mucho tiempo, hasta que Arina se durmió sobre el hombro de Valeria. Oleg llevó a la niña a su cuarto, regresó, se sentó junto a Valeria y le tomó la mano. Gracias, susurró. ¿Por qué? ¿Por darnos una oportunidad? ¿Por no irte cuando todo era difícil? ¿Por querer a Arina? Por todo eso debería darte las gracias yo a ti. Valeria se recostó en él. Tú me devolviste a la vida. Había olvidado lo que era sentirme viva, y tú me lo recordaste. Se besaron despacio, con ternura. No como aquella primera noche, desesperada y rota, sino como dos personas que se han encontrado y no quieren soltarse. 2 semanas después, comenzaron las contracciones. En plena noche, Valeria despertó con un dolor agudo y gritó. Oleg saltó de inmediato. ¿Qué pasa? Creo que empieza. Valeria se llevó la mano al vientre. Es pronto, faltaban 2 semanas. Llamo a la ambulancia. Oleg tomó el teléfono con manos temblorosas. Arina salió de su cuarto llorando, asustada. Papá, ¿qué le pasa a Valía? Todo está bien, cielo. Va a tener al bebé. La ambulancia llegará ya, iremos al hospital y tú te quedarás con la vecina. Está bien, pero quiero ir con ustedes. No se puede, no dejan entrar niños. Pero te llamaremos enseguida, te lo prometo. La ambulancia llegó rápido. Se llevaron a Valeria y Oleg fue detrás en su coche. En el hospital la llevaron directamente a la sala de parto. Oleg no pudo pasar de la recepción. Se sentó en un banco duro, apretó el teléfono y rezó por primera vez en muchos años. El parto fue difícil. Valeria gritaba, lloraba, rogaba que terminara. Los médicos se movían deprisa, hablaban entre ellos en voz baja y tensa. Valeria alcanzó a oír fragmentos. La presión baja, el latido es débil. Preparen cesárea de urgencia. El pánico la envolvió. Otra vez no, por favor, no otra vez. No sobreviviré si pierdo otro hijo. Por favor, susurraba entre lágrimas. Por favor, sálvenla.
Haré lo que sea. Solo sálvenla. Los médicos trabajaron rápido y con precisión. 1 hora después, Valeria escuchó un llanto, tenue, débil, pero vivo. Le pusieron sobre el pecho un pequeño cuerpecito rojo. Irena, tu hija, dijo la doctora sonriendo. Está viva. Está sana. Pequeña, pero fuerte. Todo está bien. Valeria reía y lloraba a la vez, abrazando a su hija sin poder creerlo. Era real. Tenía a su bebé vivo, cálido, verdadero. Un milagro que había esperado durante años. Cuando la trasladaron a la habitación, dejaron entrar a Oleg. Él entró pálido, con los ojos enrojecidos. Valía. ¿Cómo estás? ¿Y la pequeña? Estamos vivas las dos, sonrió Valeria entre lágrimas. Conócela. Es Irena. Oleg se acercó y miró el diminuto rostro. Una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. Es hermosa, se parece a ti. A los dos, respondió Valeria, tomando su mano. Gracias por estar conmigo, por no irte. No me iré nunca, susurró él. Besó la frente de Valeria y luego rozó con cuidado la frente de Irena. Somos una familia para siempre. Cuando dieron de alta a Valeria, volvieron a casa juntos. Arina los esperaba en la puerta, saltando de emoción. Muéstrenme a la bebé. Valeria le entregó con cuidado a su hermanita. Arina la observaba con reverencia. Es tan pequeñita. Hola, Irena. Soy tu hermana mayor. Te voy a enseñar todo, todo. Oleg los abrazó a todos. Valeria estaba en el centro de ese abrazo y sentía que, por primera vez en muchos años, estaba en casa. No en un apartamento ni en una oficina. En casa, con las personas que amaba y que la amaban. Los meses siguientes pasaron entre cuidados de la bebé, noches sin dormir, alimentación, pañales. Oleg ayudaba en todo, se levantaba por las noches, cambiaba pañales, la acunaba cuando Valeria ya no podía del cansancio. Arina también participaba, traía juguetes, cantaba canciones, ayudaba a bañarla. Una noche, cuando Irena cumplió 3 meses, Valeria estaba sentada en la cocina tomando té. Oleg estaba preparando la cena, y Arina hacía sus deberes, mientras Irina dormía en la cuna. Una tarde normal, tranquila, sencilla. Valeria observaba esa escena y no podía creer que esa fuera su vida. 1 año atrás estaba sola, en un apartamento vacío, con el corazón vacío, y ahora tenía una familia real, viva. ¿En qué piensas?, preguntó Oleg al notar su mirada. En cómo ha cambiado mi vida. Hace 1 año no le hacía falta a nadie. ¿Y ahora? Ahora nos haces falta a todos, dijo Oleg, sentándose a su lado y tomándole la mano. Eres la parte más importante de esta familia. Tenía miedo de no poder, de arruinarlo todo otra vez. No lo arruinaste. Lo creaste. Tú nos creaste. Valeria rompió a llorar de felicidad, de alivio, de gratitud. Oleg la abrazó, y se quedaron así hasta que Arina se acercó y los abrazó a los dos. ¿Por qué lloran?, preguntó la niña. De felicidad, cariño, respondió Valeria. De felicidad. Para el cumpleaños de Irina, cuando cumplió 1 año, hicieron una pequeña celebración. Solo los más cercanos, un par de amigos de Oleg, vecinos que los apoyaron todo ese tiempo. Valeria hizo un pastel torcido, irregular, pero con amor. Arina decoró el apartamento con globos. Oleg fotografiaba cada momento. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Valeria salió al balcón. La ciudad brillaba con luces. En algún lugar de allí estaba su antigua vida, la oficina, el dinero, el poder. Pero no la extrañaba, no se arrepentía. Había encontrado lo que había buscado toda su vida. Un sentido. Oleg salió detrás de ella y la abrazó por la espalda. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Mucho. Valeria se volvió hacia él. Gracias por quedarte aquella noche. Por no irte. Gracias a ti por permitirme quedarme, respondió Oleg antes de besarla. Se quedaron en el balcón,
abrazados, mirando la ciudad. Dentro del apartamento dormían sus hijas, su familia. No perfecta, formada con pedazos, nacida del dolor y la desesperación, pero real, viva, suya. Y Valeria, por primera vez en muchos años, sintió que estaba en casa.